canasta básica. El anhelo más grande que tú tienes ahora. Ya tú tienes la nave. Sí. ¿Cuál es el anhelo más grande? Los salarios en los últimos 25 años no han aumentado de precio cuando tú lo contrastas contra la inflación. Claro. Todos tenemos la capacidad de cambiar nuestra realidad si aumentamos nuestra percepción sobre nosotros mismos. Este episodio es traído a ustedes por Banco Popular. Indubeca, esto es súper especial. Hola, bienvenidos a otra entrega y episodio de Speak Differently, el podcast donde desafiamos las conversaciones y el uso de las palabras. Exploramos aquellas historias de esas personas que están transformando nuestros entornos y valientemente deciden hablar diferente. Yo soy Lara Guerrero y yo tengo un invitado muy especial. Winston Cordero, un joven emprendedor líder en el ámbito de las finanzas y a través de su emprendimiento y su proyecto Abacus Exchange está cambiando vidas. Además de ese enfoque innovador sobre la industria financiera, hoy vamos a hablar un poquito de su vida, de su fe y esos valores que les rigen. Conversen con nosotros y acompáñenme a conocer un poquito más de él. Hola, Winston. Qué lindo. Tú tienes un don. ¿Sí tú crees? Sí, No, eso sí. es Dios que pone gracia. Amén. Amén. El único que lo puede poner. Así es, amén. Winston, qué placer tenerte. Igual. Y tú eres muy joven, la verdad es que como te contaba fuera del aire, te conocí en las redes por otro gran amigo y me sorprendió muchísimo. Primero pensaba que no eras dominicano, luego pensaba que no residías aquí. Y cuéntanos un poquito de Abacus Exchange y de tu vida. Me sorprende muchísimo porque tú tienes una capacidad de mezclar la fe con las finanzas. Uh-huh. Eso es bien difícil, porque la palabra de Dios dice que no podemos servir a dos señores. Amén. Pero tú has logrado hacer esa parte. Tú sabes que, y voy a empezar con esa parte, se supone que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. El amor al dinero, evidentemente, nos aleja de la presencia de Dios. Él no está en ese mismo, digamos que, entorno, si tú conviertes el dinero en tu Dios. Sin embargo, yo no hablo de las finanzas por el dinero. Yo hablo de las finanzas porque ese es mi propósito. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno de nosotros, así como bien en la parábola de los talentos, ese maestro que le depositó talentos a diferentes discípulos, a unos 5 monedas, a otro 2, a otro 1. Yo creo que parte de los talentos que Dios puso en mí fue el de emprender, pero dentro de ese emprendimiento buscar la manera de ayudar a otros a que también alcancen libertad financiera. Porque si bien vivimos en un mundo que es totalmente capitalista y nuestra libertad principal debería ser la libertad espiritual, cualquier ser humano que alcance la libertad espiritual, su mente se desbloquea porque se aleja totalmente de las malicias del mundo y pueden ver el mundo sin ese velo negro, ¿no?, que existe. Pero también necesitamos alcanzar libertad financiera. Amén. Entonces, cuando yo conozco eso de que, ok, este es mi propósito, ¿y cómo me doy cuenta que es mi propósito? No porque no puedo decir que Dios me habló en un sueño, no puedo decir que alguien me profetizó que mi propósito era hablar sobre libertad financiera, pero sí por las historias y los testimonios de las personas que se iban acercando al proyecto y como yo veía el impacto que tenían ellos en sus familias. Y los que ellos me decían o lo que me dicen en el día a día me fue revelando, ok, este es mi ministerio. En un futuro yo quisiera ser pastor. Amén. Desde niño. Sí, ¿te gusta predicar? Me apasiona la palabra de Dios, sí. Y evidentemente lo amo. Sin embargo, lo que yo he notado dentro de mí, de manera intrínseca, es que donde estoy es donde debo de estar. Porque se van dando cosas. Y tú que también crees en el mismo Dios que yo creo, y en el único Dios, tú sabes que mientras tú vas caminando y las cosas se van dando, o no se van dando, o sea, puertas se cierran, otras se abren, el único que lo puede hacer es Cristo. Entonces, mientras las puertas se me sigan abriendo como se van abriendo, yo me voy dando cuenta de que voy dando los pasos que debo de dar en la fe y en mi propósito. Y bueno, por eso lo mezclo. No, es que es así. Tú eres primero, eres y después haces. Uh-huh. Miri, cuéntame, eso me encanta. Y ese discurso, aunque mucha gente te va a decir, tú no puedes mezclar, bueno, él es muy fanático. No dejes de hacerlo porque es maravilloso. Amén. Cuéntame un poquito cómo nace Abacus Exchange, porque ustedes, tan jóvenes, proyectan una vida
espectacular. La vida que todos soñamos, como tú dices, la verdadera libertad está en Cristo primero, pero las finanzas nos tormentan y nos quitan la mirada y nos distraen de lo que es la verdad, de la mirada desde Cristo. Sí, ¿verdad? sí. Cuéntame cómo nació ese emprendimiento y ustedes son todos jóvenes. Sí, 32 añitos. Mi socio también, Jovencito. Ernesto, 32. Jan tiene 31 y así sucesivamente. Pero la edad media de las personas que trabajamos en Abacus, cuando tú sacas el promedio, es 25 años. Y somos más de 85 colaboradores a nivel internacional que trabajamos en la compañía, ¿no? Fíjate cómo nace Abacus. Abacus, y no te voy a contar quizás toda mi historia, porque al final yo creo que en otros podcasts he contado los viajes que di estudiando y preparándome. Pero yo, en un momento de depresión, por así decirlo, me voy a Estados Unidos a trabajar. Y me voy a trabajar porque me doy cuenta que aquí en el país las oportunidades no se me estaban presentando. Me sentí básicamente encerrado, ¿no? Como que, wow, ¿qué yo puedo hacer para crecer? Estoy en mi segundo año de la universidad. Cuando aplico para un trabajo no me dan la oportunidad porque no tengo experiencia. Sí. Y para los que me dan oportunidad no van alineado con la visión que yo tengo. Hablo con mi madre, me mudo a los Estados Unidos y comienzo allá entonces a trabajar en restaurantes, limpiando baños. Lo que toca cuando tú llegas nuevo a un país. Lo que te toca, ¿no? Siempre con cosas que sean éticas y no ilegales, ¿no? Sin embargo, estando allá, conozco un poco de la bolsa, porque la bolsa de valores es la principal, que es la de New York. Abrió en el 1792. Yo siempre digo, antes de que la República Dominicana fuera soberana e independiente, ya estaba abierta la bolsa de New York. Así es. Y ahí yo veo ese toro con el cual las personas se tiran fotos. No sé si tú lo has visto, que se tiran Claro, fotos con New el York. toro en el New York Stock Exchange. Y eso me causa a mí un poco de curiosidad. Y la niña, exacto. Exactamente. Eso me causa a mí un poco de curiosidad. Y en medio de esa depresión, yo busco en Google qué leen las personas de éxito. Y me salen un grupo de libros de crecimiento, pero también de finanzas. Y da la casualidad que también mi mejor amigo se había ido del país buscando una oportunidad a Toronto, Canadá. Y en Toronto, Canadá, él conoce de la bolsa ya, digamos, con cuenta de inversión, cómo se invierte, etc. Él me cuenta y al contarme, hago clic. Y el clic que yo hice fue el siguiente. Yo estudié emprendimiento en varias universidades. Tanto carrera, como grado, como maestría, como también diplomados avanzados en universidades como el Tecnológico de Monterrey, Babson, wow, etcétera. Tremendo currículum. Difícil, claro, que las puertas tienen un currículum muy capacitado. Gracias a Dios y a mis padres, más que todo por la formación, porque la mayoría de esas universidades fueron becas, no fueron pagadas por mis padres. No teníamos la capacidad de pagar una maestría en Barcelona o ir a estudiar, por ejemplo, a Johannesburgo, South Africa. O sea, no teníamos esa capacidad, pero gracias a un emprendimiento que yo hice en el pasado, logré que me dieran esas becas, porque yo tampoco no era buen estudiante, pero sí era inquieto. No. Entonces, ¿cuál fue el clic que yo hice? El clic que yo hice fue el siguiente. Yo me di cuenta que si tú creas una empresa, si tú creas un negocio, necesitas mucho capital, usualmente de inversión inicial. Duras varios años, 2 o 3, según los libros, para alcanzar el punto de equilibrio. Y luego tú alcanzas algo que se llama tasa interna de retorno, el TIR, que es ese profit de tu inversión inicial. Mientras que en la bolsa nos rodea alrededor Apple, Amazon, Facebook, Google, Tesla. Yo mezclé eso como en mis conocimientos de emprendimiento con esos emprendimientos grandes que hoy en día son las compañías más grandes del mundo, con el clic que hice de que, wow, pero aquí yo con este capital que tenía ahorrado en ese momento, yo puedo iniciar a invertir y si el primer año me gano un 10%, un 15%, pues ya estoy creciendo. Y lo que a mí más me motivó, digamos, de iniciar en la bolsa fue una calculadora que me enseñó Ernesto, que se llama una calculadora de retornos, que tú puedes proyectar a 10, 15, 20 años, como si tú te mantienes consistente, lo puedes alcanzar. Como lo hizo Warren Buffett, que es, digamos, la persona que nosotros más seguimos. Es un referente. Exacto. Entonces, ahí yo inicio a invertir. Ahora, ¿por qué nace Abacus? Por un estudio que hicimos, a mi socio le ponen una tarea en la Universidad en Toronto de un plan de negocios. Y él dice, bueno, Winston, nosotros tenemos como 10 amigos que le estamos enseñando a invertir de manera gratuita. Literalmente en un grupo de WhatsApp. Hablábamos por ahí y le compartíamos educación.
Y él me dice, Winston, ¿tú me puedes ayudar con un plan de negocios? Un business plan, ¿no? Esta investigación de presupuesto, proyecciones, un abstracto, análisis científico para identificar si realmente hay una oportunidad, haciendo encuestas y demás. Y cuando hacemos investigación, nosotros nos dimos cuenta de unos datos que, más que motivarnos a crear el negocio, nos conmovieron. Y es que 55% de los gastos de las familias en Hispanoamérica se van en la canasta básica. Claro, se va pagando luz, comida. Los salarios en los últimos 25 años no han aumentado de precio, cuando tú lo contrastas contra la inflación. Claro. La devaluación de las monedas débiles, como un peso dominicano, un peso mexicano, un peso colombiano frente al dólar, también se estaban y se están comiendo los ahorros de los hispanoamericanos. Y el lado que más digamos que nos lastimó, pero al mismo tiempo nos cautivó, es que si nosotros buscamos la desigualdad socioeconómica de los países de Hispanoamérica versus los países, por ejemplo, del G7, países como China, Estados Unidos, Japón, Canadá. Sí. Exactamente, el Reino Unido, la discrepancia, ese valor, esos valores que son tan diferentes entre la capacidad financiera de un hispano versus una persona de esos países, nos dimos cuenta que la raíz era la bolsa de valores. 47% de la población de las personas que viven en esos países invierten en el stock market. Los hispanoamericanos, que somos 664 millones de habitantes, menos de 1% invertimos. Eso como que nos cautivó a iniciar. Creamos la compañía en Toronto, en un startup canadiense de 2 dominicanos, y en el 2020 la trajimos al país. Y nosotros regresamos a nuestro país también. Y nada, desde ahí el resto es historia. O sea que ustedes están mostrándole, empoderando a otros para que puedan invertir. Literal. Wow. Literal. Y tú que eres tan joven, tus amigos, todo ese tiempo te tomó tiempo para estudiar. O sea, en vez de tú estar festando, rumbeando, tú estabas dedicado y enfocado. Sí. ¿No se burlaban tus amigos de ti? No, si tú supieras que... ¿O sientes que tú perdiste el tiempo? Bueno, obviamente no. Obviamente. Lo que pasa es que uno solamente se da cuenta que no perdió el tiempo cuando mira hacia atrás. Sí. Hacia adelante tú dices, wow, me estoy perdiendo de muchas cosas. Si tú supieras que mis amigos son los mismos amigos desde que yo estoy en tercero de primaria, fueron los mismos amigos con los que fui al bachillerato, fueron los mismos amigos con los que fui a la universidad. Amén. O sea, que tienen un círculo que estaban todos enfocados en la misma cosa. No. Ellos no se enfocaron como yo en esos temas, pero sí me vieron crecer. Y desde pequeño, ellos vieron en mí la inquietud de que yo siempre estaba tratando de hacer algo. Vendiendo dibujos en quinto de primaria, o creo que un poco más joven. Luego vendiendo BlackBerry, luego haciendo fiesta, luego vendiendo atascarros. O sea, ellos vieron, wow, Winston siempre está tratando de hacer algo. Y yo creo que por eso no se burlaron. Pero probablemente personas cercanas a mi círculo no creyeron. O sea, me imagino, ¿no? Inclusive mis mismos padres sí creían en mí como persona, pero cuando me veían con una computadora y no buscando empleo, ¿no? Y yo ahí, yo me levantaba a 4 de la mañana y me ponía en mi computadora con Ernesto, él en Canadá, yo en otro lado. A veces yo estaba aquí, a veces estaba en otro país. Y yo me quedaba en esa computadora de 4 de la mañana antes de que abriera el mercado hasta las 8 de la noche. Y yo sé que mi mamá en varias ocasiones me decía, mijo, busca algo que hacer porque como que lo que tú estás haciendo no está dando el fruto inmediato. Y bueno, ahí entendí más también la ley de la siembra y la cosecha, que toma tiempo cosechar. Pero sí, evidentemente, en ese momento algunas personas no creían. De hecho, hoy en día hay personas que todavía no creen. ¿Sabes? O sea, porque nadie es profeta en su tierra. Totalmente. Entonces, y yo eso lo tomo simplemente como ahora mismo. Yo dejé mi carro parqueado afuera. Yo no sé lo que le está pasando. Si está pasando un vehículo al lado de mi carro. Así mismo yo tomo un comentario negativo. O sea, no lo desconozco. No lo dejo entrar a mi vida. Y entiendo también por qué también hay críticas hasta hoy en día. Y es porque evidentemente, recuérdate, menos de 1% de la población invierte. Para el otro 99% de la población, o no el 99%, pero un gran porcentaje, lo ven como que eso es imposible. Y no es imposible.
es totalmente posible. Cuéntame de ese carro. Me encantó ese video que tú tuviste, que es uno de tus grandes sueños. Sí, o sea, desde niño, a los hombres específicamente. Sí, claro. Mira, Yo creo que las mujeres también. Sí, pero yo creo que las mujeres, como juegan a veces con casas, cuando son niñas, cuando grandes, lo que quieren es una casa. El hombre es un carro. El hombre usualmente juega con carrito y La quiere un nave, carro. la nave. Sí. Ese carro está ahí, me encanta. Siempre quise tener uno desde este niño. Yo recuerdo vividamente un momento, yo teniendo como 5 años, que un amigo de mi madre me regaló un carro a escala de un Ferrari rojo. Unos metálicos que se compraban en ese tiempo, eran de colección. Matchbox, ¿no? Eran, No recuerdo el nombre. Estaban los Hot Wheels y luego estaban Hot Wheels, esos. era Hot Wheels. Ajá. Y yo con ese carrito, wow, lo veía. Y luego en mi juventud lo veía en la calle o lo veía en uno de los países que visitaba. Y la verdad es que yo no me imaginaba que lo iba a poder tener antes de los 50. Yo siempre decía a los 50, ¿no? Pero se dieron digamos que, las oportunidades. Y nada, me compré mi carro. Lo disfruto. Me encanta ir a él me encanta ir al gym en él. Me encanta sacar a mi esposa a cenar en él. Me encanta. Me encanta ir a la playa en él. Y ya, eso está ahí como una motivación. Por ejemplo, yo sé que yo vengo por un podcast. Yo tengo otro vehículo en mi casa. Yo digo, no, si yo voy por un podcast, yo voy en mi carro. ¿Pero por qué no lo vas a usar? Porque tú lo tienes para usarlo. Claro, pero si voy al podcast, voy en mi carro. Porque yo voy en mi carro escuchando, por ejemplo, un Mario Alonso Puig, un Jim Rohn, me voy motivando. Y cuando llego al podcast, llego como con un vibe más alto. O sea, porque es un Ferrari, o sea, tú llegas más Claro, con un vibe más alto. Totalmente, o sea, totalmente. Esa es la verdad, ¿no? Pero sí. De esas, obviamente, la gente no conoce tu historia, ¿verdad? Detrás, y solamente ve lo que tú exhibes en las redes. Uh-huh. Sabemos que se ve todo exitoso. Sí. ¿Cuál ha sido de esas cosas que tú no has mostrado, pero que están en tu vida, que te ayudaron a ser el Winston que eres hoy? Tú hablaste de que tú fuiste mesero. Uh-huh. O sea, de esos trabajos y esos oficios o esas cosas o personas que te marcaron y te ayudaron a... Bueno, así yo te pudiera contar varias cositas. Por ejemplo, justamente cuando yo fui mesero, y más que mesero, yo era mesero, pero mi posición real en los restaurantes en ese momento, o en el restaurante donde yo trabajaba, era el que recogía la basura, el que limpiaba la cocina, el que limpiaba los baños. Y hubo un momento que yo estaba peleando en el restaurante para que me dieran una posición mejor, ¿no? Y cuando digo peleando era yendo temprano, tratando de darlo siempre con una buena sonrisa, pero yo lo que quería era que me dieran una posición donde yo podía recibir propina, porque donde yo estaba no recibía propina realmente. Claro. O sea, en esa posición. Y un día el manager me dice, Winston, ven esta tarde y ven bien cambiadito, que te voy a presentar al manager regional. Eso fue en New York, en Yonkers, como en las afueritas, ¿no? Específicamente en un mall que se llama Cross County Shopping Mall, algo así. El único mall de Yonkers, que es como al aire libre. Y ahí yo voy en la tarde. Cuando a un dominicano le dicen ven bien cambiadito a un dominicano. ¿Qué significa eso? No, tú sabes. Cuando a un dominicano le dicen ven bien cambiado, tú te pones tu mejor ropa. Claro. Yo me puse mi mejor ropa, voy al restaurante. Un hombre alto, buen mozo, como imagínate tú. Me pongo mi mejor ropa. Camisa blanca, unos pantaloncitos khaki, unos mocasines, perfumadito, llego. Y cuando llego me dice él, mira, no vino, pero realmente te dejo una misión. La misión es que limpies el zafacón industrial. No. Los zafacones industriales en los restaurantes son unos zafacones muy grandes. Sí, las canecas. Son gigantes. Y Son unos containers. literalmente, unos contenedores. Y yo digo, sí, está bien, yo lo limpio. Yo estoy pensando que por fuera. Él me dice, no, hoy por la fecha le toca ya el lavado por dentro, con la manguera a presión. Y yo me quedo como que, pero Tony, se llamaba mi manager, mira cómo yo estoy en camisa, yo estoy en zapatos. Me dice el Winston, ¿es eso o nada? O sea, esa es la misión de hoy, viejo. Y yo, bueno, está bien, lo necesito, la necesidad. Y no una necesidad para comer, porque yo podía volver a mi casa y mi mamá me iba a recibir. Era una necesidad de que yo había dado mi palabra a mi madre que me iba a New York y que iba a volver con $3,000 de ahorro en esos meses, por lo menos.
Bueno, él me da un gorrito, una mascarilla, me da como unas bolsitas para los zapatos, mis guantes, y yo entro al zafacón. Entré. Cuando yo entro al zafacón, yo veo el zafacón y vi algo muerto, ¿no? Un animal. Ay, Dios mío. A lo cual yo le tengo el temor más grande es exclusivamente ese animal. Ni me gusta mencionar el nombre, ¿no? Pero ya tú lo puedes imaginar. Ya, claro. En New York. Ya todos le tenemos también. O sea, yo lo vi y yo dije... Wow, yo estoy en la basura ahora mismo. O sea, el punto donde yo me encuentro en la vida es en lo más asqueroso. Estabas como el hijo pródigo. Y eso que no me fui a despiparrar el dinero, sino a trabajar. Entonces yo ahí yo digo, pienso un poco, o sea, me conmuevo allá adentro un poco, literal. Y yo digo, no, yo tengo que salir de aquí. Y yo tengo que buscar la manera de buscar algo donde me traten con más dignidad. O sea, como que el autoestima regresó a mí. Se me había ido el autoestima por tantas horas de trabajo. Trabajé en almacenes de ropa, organizando ropa, el restaurante, la basura, etc. Regresé mi autoestima, salgo del zafacón y renuncio. Y ese mismo día, entonces, me dan trabajo en la noche, ¿no? Me dan trabajo en Emporio Armani, vendiendo trajes. Porque fui con un traje a pedir trabajo. Y cuando me voy a dormir en la noche, hablo con Dios, no, le agradezco, pero lo que yo vi en mi cabeza es eso. Todos tenemos la capacidad de cambiar nuestra realidad si aumentamos nuestra percepción sobre nosotros mismos. Yo pensaba que lo máximo que yo iba a poder conseguir en New York en ese momento era trabajar en un restaurante, recogiendo basura. Pero luego yo desarrollé ese mismo día como la percepción o la autopercepción en mí de que yo podía ir a buscar más. Pero si tú supieras que yo no veo mal, de hecho, a mí me agrada mucho que yo haya vivido esa experiencia en general, porque todo trabajo es digno del hombre, o sea, ¿no? Todo trabajo. Y a mí lo que más me ayudó ese momento de trabajar en esa posición fue explotar la burbuja de la República Dominicana. Formó tu carácter, de alguna manera. Definitivamente. Para nadie es un misterio que nosotros los dominicanos en sí a veces vivimos en una burbuja. Una burbuja de que todo es estatus. Todo es... sí, estatus, ¿no? Como... A veces la persona utiliza una palabra que no me gusta. Come algo, ¿no? O sea... Y yo digo... Wow, qué bueno que yo pude encontrarme en ese punto. Porque ahora... Como que valoro cada cosa al máximo. Cada plato de comida. Por eso puedo tener ese coche. Y realmente te digo la verdad, eso no tiene ninguna fuerza en mi corazón. Y así hay muchas cosas más. Sobre todo, algo que me entrenó mi madre. Yo digo que ella me entrenó. Y es que para nosotros no existía la Navidad per se. O sea, sí, teníamos una cena navideña. Ella, mi hermana y yo. Pero todos los años, desde niño, y todas esas fotos yo la puedo rescatar, ella la puede rescatar, nuestra misión de Navidad era, a pesar que en nuestra casa no teníamos lujos, vivir las Navidades para servir a otros. Amén. Volver a La Vega, ir a las partes más remotas en La Vega y alimentar familias, comprar juguetes. Y eso se quedó en mí, ¿no? Ese principio, esos valores. La generosidad. Ese desapego al dinero. A pesar de que estoy en las finanzas y a pesar de que voy creciendo, entre comillas, a un ritmo acelerado financiero, como que el no tener amor por acumularlo. O sea, realmente disfruto más el yo poder ponerme en la posición donde Dios me utilice como una herramienta en sus manos para bendecir a otra persona. Me conmueve más eso que cumplir un sueño de comprarme un Ferrari, aunque me encante mi Ferrari. Y lo que pasa es que hay muchas de esas cosas que yo no la expongo en las redes. Hay otras que sí. Como, bueno, vamos a reconstruir una casa, una anciana. Ok, vamos a poner eso. Muy hermoso. Perfecto. Vamos a hacer tal cosa con estos niños. Vamos a hacerlo. Pero hay cosas que yo no pongo, que es la gran mayoría de esas, entre comillas, buenas obras, que obviamente no me dan a mí la eternidad, porque la eternidad es por gracia, pero sí me conmueven más internamente. No, y eso dice mucho. Eso sí me conmueve más. Eso es parte del fruto del Espíritu. Eso te dice... Claro.
por las obras, aunque tu eternidad no es por tus obras, pero eso demuestra tus frutos. Claro. ¿Cuáles son tus obras? O sea, tu fruto. Si tienes frutos, ¿dónde están tus obras? ¿No? Mira, y ahora, de esas críticas, tú tan joven, el carro, la gente, obviamente, ¿hay algo que te dé miedo o cuál ha sido esas cosas que tú dices, wow, no me conoce y habla así de mí? ¿Has recibido esos comentarios que te dicen? ¿Qué? Daily. ¿Sí? Pero todo el que exponga su cara al internet tiene que estar preparado para eso, ¿ok? ¿Sí? Nadie puede con el internet. Es verdad. Nadie puede con el internet. Quien sea tiene acceso al internet y sin conocerte te puede comentar o puede hacer videos, porque no solamente comentan, hacen videos. Así es. Tratando de, digamos que, minimizar el trabajo. Así yo le llamo, minimizar el trabajo. Pero te digo la verdad, eso a mí no me da nada de miedo. Tú sabes lo que Dios dice de ti ya. Claro, no. Y sobre todas las cosas, ¿mi madre está orgullosa? Sí. ¿Mi padre está orgulloso? Sí. ¿Tu esposa? La mujer que yo amo, ¿está orgullosa de mí? Sí. Sus padres, mis amigos. Ya eso es suficiente. Y entonces luego tú le pones la cherry on top, que es, ¿a eso me llamó Dios? Sí. Pues, ok, vamos a darle. Para finalizar, el anhelo más grande que tú tienes ahora. Ya tú tienes la nave. Sí. ¿Cuál es el anhelo más grande? Mira, y lo he mencionado en otras ocasiones, yo tengo varios anhelos importantes, ¿ok? Primero, ser padre. Porque tengo ya 32 y yo me imagino yo ya... Un niño. Mi hijo cuando tenga 15, que yo pueda tener, si Dios me lo permite, tener 48, 47 Momentito. Y poder jugar con... O sea, ir al gimnasio con él, digamos. O llevarlo a jugar golf. O si es una niña, o sea, si tengo que bailar ballet con ella, bailar ballet. O sea, lo que tenga que hacer, pero anhelo eso. Y me gustaría hacerlo para convertir... Yo creo que eso me va a llevar a mí a ser el hombre... O eso yo creo que me va a demostrar a mí mucho más el amor de Cristo. Amén. Porque imagínate que Él nos ama más que cualquier padre ama a su hijo. Pero como yo no soy padre aún, quizás no lo puedo ni siquiera dimensionar. Y tengo otros anhelos. Por ejemplo, este año... Bueno, eso es una sorpresa para mi madre, no lo puedo decir. Y un anhelo muy importante es la Fundación Abacus. O sea, estoy loco por ver materializarse la visión por la cual Ernesto y yo empezamos esa fundación, que es construir escuelas, construir iglesias para enaltecer a Dios aquí en la tierra a través de esas obras. Y esas escuelas, por ejemplo, hay un proyecto muy bonito que son unas escuelas estilo contenedores. Funcionan como escuelas / centros de internet para ponerle en algunas ubicaciones del país donde realmente no ha llegado tanto el desarrollo tecnológico y poder habilitarles ciertos programas académicos gratuitos, evidentemente, a todas esas comunidades para la formación, porque la educación es parte del desarrollo y en sí. Si tú no adquieres esos conocimientos, pues tú no vas a poder escalar y tener una vida de más altos estándares. Y eso es lo que andamos buscando. Dignificar la vida de otros. Amén. Sí. Winston, tú eres maravilloso, tú eres súper chévere. Gracias por venir a conversar, nos faltó tiempo. Bueno, hacemos otro capítulo después. Claro, y para hablar específicamente ya de inversión. Sí, claro, pero de eso hay mucho allá afuera. Está muy bonito que hablemos de esto. Dios te bendiga y te siga prosperando. Amén. Amén. Amigos, gracias por el favor de su sintonía. Gracias por conectar con nosotros. Que este episodio les sirva para conocer que se puede, a través de la fe y de creer en Dios, se puede también ser exitoso a nivel profesional. Sí, sí. Que la experiencia de Winston los inspire y que la palabra que está llena de gracia, verdad y luz también los lleve, al igual que él, a hablar diferente. Nos vemos en la próxima. Este episodio fue traído a ustedes por Banco Popular. Indubeca, esto es súper especial.